Ingresamos en un nuevo segmento de nuestro programa, volvemos Hernando, seguimos dialogando en este caso con Fernando Bazán, analizamos específicamente el resultado del trabajo que los ha posicionado en la producción de sojas y maíces de altos rendimientos. Específicamente tomemos ahora el resultado de los ensayos, variedades con las cuales están trabajando y los bioestimulantes utilizados precisamente para lograr estos rendimientos. Nosotros tenemos hoy en mente determinar cuál es el grupo de variedad de soja que más se adecua a nuestra zona, teniendo en cuenta que estamos en una zona semiárida, pero que tiene eventualmente picos de lluvia. La idea es aprovechar el máximo esos picos de lluvia. Por eso es que utilizamos tanto la biotecnología como también la genética. A partir de esa determinación de la variable genética con la biotecnología tratamos de ubicar cuál es la densidad y cuál es el ciclo o el grupo que mejor se adecua a nuestra zona. En estos momentos estamos determinando que un grupo 4,5 a un grupo 5 corto es el ideal para nuestra zona, teniendo en cuenta que buscamos el máximo rendimiento y que la planta no tenga justamente el estrés hídrico en los meses de enero y febrero, que son nuestros meses críticos, y que tampoco tenga a floración un estrés térmico, lo cual redundaría en un menor beneficio o en un menor rinde al momento de la cosecha. Bueno, nosotros lo que empezamos a trabajar con la planta fue la dividimos en tercios. El primer tercio que empezamos a trabajar al momento de la siembra, donde comenzamos a estimular a la planta con citoquininas, que es Stimulate de Stoller, y además utilizamos el paquete de Apron que nos facilitaba la posibilidad de que fijara el nitrógeno de manera eficiente y rápida al momento de la germinación. Esta planta germinó en 24 horas después de haber sido sembrada. Una vez que la planta ya empieza a trabajar su periodo reproductivo, que empieza a entrar a R1, en este sector empezamos a utilizar otro tipo de foliar. En este foliar lo que se buscaba, que es el Master Mint Plus, lo que buscábamos era un aporte de citoquininas para que justamente pudiera cuajar la mayor cantidad de vainas y de flores, que son las que después van a dar los granos. Y en el último tramo, que sería el tercio superior de la planta, utilizamos otro producto, otro foliar, que lo que hace es a darle un aporte de calcio y boro para que justamente la planta a esos granos los forme y los llene y que tenga un efecto de ramillete perfecto. Si uno observa, se formaron los 4 ramilletes en todo el largo del tercio superior, que esto es lo que va a dar la diferencia de rendimiento respecto de una soja común. Aquí es donde estaría el potencial de la planta. El año pasado, cuando trabajábamos con la variedad de Syngenta, también le empezamos a colocar paquetes de bioestimulantes de Stoller. Entonces determinamos a partir de ensayos que podíamos lograr hasta 5 quintales más con condiciones ambientales adecuadas. Este año, además de tener a la gente de Syngenta, también contamos con la gente de Don Mario y con la gente de Stein, que van a ser las 2 variedades que vamos a elegir a partir de esta cosecha para el año que viene. Entonces, la idea siempre es adecuar la variedad de soja que vamos a utilizar el próximo año en base a la respuesta que hemos tenido en los ensayos que realizamos nosotros junto con las firmas. Otra de las claves de este esquema productivo es la incorporación de los cultivos de servicios. Veamos específicamente lo que es la importancia de esta estrategia. De un tiempo a esta parte nosotros veníamos notando que los herbicidas no surtían los efectos que estábamos deseando dentro de los lotes. El año pasado en particular logramos determinar que por rama negra perdíamos 5 quintales por hectárea, lo cual era intolerable teniendo en cuenta el precio de la soja y teniendo en cuenta lo que nos había costado en términos económicos sembrar ese cultivo. Empezamos a partir de eso un proyecto con el cual empezábamos a descompactar y a desmalezar los campos de manera mecánica. Entonces partimos de un cincelado de los lotes para descompactarlo, pero también para reducir la presión de maleza y que no recayera tanto la responsabilidad de la eliminación de la maleza en el herbicida. Y a partir de esa decisión empezamos a elaborar un plan interno con el cual descompactamos y desmalezamos los lotes. En particular el centeno es tal vez el cultivo de cobertura estrella en la zona, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que los inviernos son secos. Probamos con vicia, pero no nos dio el resultado adecuado.
Entonces, lo que estamos observando es que si hacemos un balance de descompactación, cultivo de cobertura, con una variedad de soja que se adecua a nuestra zona en grupo y en genética, el resultado es óptimo. Si nosotros empezamos a notar desde el año pasado a esta parte, lo empezamos a ver con las malezas perennes, pero también lo empezábamos a ver con el cultivo, que en el caso de la soja empieza a gastar mucha de su energía en B1, B2 hasta B3 en explorar, y vemos que la raíz se corta de manera abrupta y empieza a tomar un ángulo de 90 grados. Esto significa que hasta este piso de arados está explorando la raíz, ya deja de explorar y empieza a lateralizar. En un año como este, que tuvimos una lluvia abundante, la planta dio un mayor rendimiento, pero en un año seco esto penaliza con rendimiento, y el rendimiento se cae, justamente porque la planta está gastando esa energía en buscar el agua en lugar de formar el grano. Este lote en particular, que es el que estamos cosechando ahora, estamos esperando para terminarlo de cosechar. Automáticamente ya empezamos también a descompactar este lote. Ya habíamos descompactado un lote de soja el año pasado, que fue el lote que utilizábamos más o menos para ajustarnos, y este lote es el que vamos a descompactar ahora apenas terminemos la cosecha. Un dato interesante que descubrimos el año pasado es que tenemos que entrar de manera agresiva y rápida al lote. Se cosecha, se descompacta y se siembra el centeno, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que la ventana de lluvias es mínima. Hoy en día estábamos sembrando el centeno prácticamente con las lluvias de abril. El centeno de manera ideal estaríamos sembrándolo a principios de mayo. Si bien no es una fecha óptima, es la fecha que terminamos de desocupar el lote. Entonces, lo que nosotros buscamos no es un centeno para cosecharlo, sino que es un centeno que nos permita descompactar el lote de manera natural, también que nos permita incrementar la materia orgánica que tenemos hoy, que es aproximadamente de 2.3, pero queremos elevarla, y estamos analizando, por una cuestión de costos, si a partir de este año también, junto con la siembra del centeno, empezamos a colocar fósforo en el lote. Teniendo en cuenta que el fósforo no se moviliza en el lote, dejaríamos el lote con la cobertura de centeno, fósforo descompactado, y encararíamos la campaña de maíz del próximo año. Un tema recurrente en los cultivos de servicio es el consumo de agua durante el ciclo del cultivo. Este invierno en especial fue un invierno extremadamente seco, como ya había mencionado, con lo cual no medimos un déficit dentro del perfil porque no existió ninguna carga de perfil. De todos modos, la bibliografía que hemos leído y que hemos consultado, inclusive con los ingenieros que ya manejan los cultivos de cobertura, todos coinciden que es mínimo el consumo y que es un consumo que se puede llegar a comparar con una pérdida aproximada de lo que sería la erosión eólica. O sea, lo mismo que se lleva el viento es lo mismo que se lleva el centeno, pero me deja la materia orgánica, la cobertura física ante el viento y además me hace el control de maleza, con lo cual, si bien estaríamos discutiendo la pérdida de milímetros, que es relativa porque es menos del 5%, tendríamos a favor muchas más cosas que esta cosa negativa. Ya vamos a volver a Hernando, ya vamos a continuar dialogando con Fernando Bazán sobre todas estas estrategias productivas. Cambiamos ahora de tema y analizamos el cierre de la campaña poniendo la mirada en el monitoreo con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Bueno, creo que habría que hacer foco en dos plagas en particular. Primero, oruga bolillera y después en trips. Pero también hay que zonalizarlo, porque no fue lo mismo en La Bulaye que en Belleville que en Jesús María. Los momentos de ataque, es decir, el estado del cultivo fue diferente y las condiciones de las plantas también fueron diferentes. Pero ¿qué nos deja esta campaña en cuanto a oruga bolillera? Cuando atacó en estados vegetativos no hubo ningún problema para controlarla, sobre todo con productos de persistencia. Estos productos funcionan muy bien y no hubo absolutamente ningún inconveniente. Cuando se quiso hacer lo mismo, cuando la oruga bolillera atacó a la soja en estados de vainas y formación de granos, empezaron a protestar los tratamientos, empezaron a decir que no funcionaba, que había funcionado pero que se había hecho resistente la plaga. Nada de esto es cierto. Lo real es que los insecticidas que actúan por ingestión necesitan ser ingeridos en una superficie importante. Cuando una oruga come o va a un grano, come muy poca superficie tratada. Por lo tanto, estos productos funcionan
mucho más deficientemente que cuando comen brotes o que cuando comen hojas. Esa es la explicación. Los productos siguen funcionando bien, solamente hay que tener en cuenta cuándo deben aplicarse y de qué manera. La segunda reflexión es sobre trips. Los trips, muy poca gente los monitorea, algunos ni saben que existen. Ahora, todos los tratamientos que se han efectuado para trips en lotes de soja dieron como resultado mantener las hojas hasta 25 días más que las no tratadas. Es decir, soja con trips, con sequía o sin sequía, no importa, pero si tienen ninfas de trips en las hojas, en la cara de abajo, esto reduce la vida de las hojas. Hay una senescencia anticipada y esto significa tamaño y peso de grano. Por lo tanto, es una deuda pendiente que tenemos con el tema trips. Hay que revisar muy bien, hay que enterarse de qué se trata y empezar a tomar medidas, porque es una plaga que nos mete la mano al bolsillo y le echamos la culpa a la sequía. Nueva pausa en nuestro programa, enseguida continuamos. En el próximo bloque venimos con estos temas. En el segmento que sigue, regresaremos a Hernando para continuar hablando de agricultura. Analizaremos el mercado apícola con Fernando Esteban. Ya venimos.